De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, entre ustedes tengan los mismos sentimientos de Cristo. Él, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Tomó la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre, se rebajó hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta este momento, en los retiros, hemos ido viendo lo que significa la experiencia de fondo de la vida cristiana. La experiencia de fondo de la vida cristiana es un hacernos uno con Cristo para como Él ser nosotros hijos, como hijo del Padre es Él. La vida cristiana es una vida de una hermosa, inmensa utopía. Nunca se crean el cuento de que la vida cristiana es simplemente ser buenas personitas y no más. Unos cumplidorcitos de 2 o 3 pequeños requisitos. Por desgracia, la manera como muchos cristianos han o hemos vivido la vida cristiana es desde una experiencia de una gran mediocridad. Mediocridad que se manifiesta en un cumplimiento de mínimos. Ese cumplimiento de mínimos, de medio cumplir con una misa, medio cumplir con unos rituales, medio cumplir con no ser demasiado malos, sobre todo comparados con los demás. ¿Qué es lo que uno normalmente suele hacer? Yo comparado con los que le roban al fisco nacional, lo que yo robo es insignificante. Comparado con los impuestos que evaden los grandes evasores, las bobaditas que yo evado, el recibito falso que me hacen para no tener que pagar IVA, la peliculita pirata que compro, los CDcitos requemados que me levanto para no tener que pagar de autor, son una bobadita. Comparado con los que tienen 3 y 4 viejas, yo que no tengo y no 1 y media, soy hasta buena persona. Comparado con los que destruyen una familia a punta de alcohol, mis excesos de vez en cuando, apenas cada 15 días o cada 8, no son importantes. Uno se compara con quien no es, porque la clave en la vida cristiana no es que tú te compares con otros, que a lo mejor puedan llevar una vida más negativa que la tuya. La clave de la vida cristiana es que tú te compares con Cristo. Comparado con Cristo, con el amor de Cristo, con la entrega de Cristo, con la manera de vivir de Cristo, con la rectitud de Cristo, con la honestidad de Cristo, es con ese con el que se compara el cristiano. Uno no se compara con el narcotraficante o con el delincuente o con el terrorista, porque evidentemente yo no soy ni tan narco, ni tan delincuente, ni tan terrorista. Uno se compara con Cristo. Entonces va descubriendo uno lo que le falta para ser verdaderamente un hijo. La vida cristiana es una utopía, la utopía de ser verdaderamente hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es una dignidad adquirida per se. Traduzco la frase: ser hijos de Dios no es una dignidad que ya nos dieron y que no se puede perder, porque ya Dios nos adoptó y ya somos hijos de Dios.
No, ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios. El proyecto de Dios es que nosotros seamos realmente hijos suyos. Pero ser hijos de Dios, muchachos, ser hijos de Dios es una manera de vivir la existencia. Se es hijo de Dios siéndolo. Se es hijo de Dios en la manera como uno vive. Uno puede vivir humanamente según valores, criterios, principios y consideraciones humanas. Tú piensas como piensan los hombres. O uno puede vivir divinamente, es decir, de manera de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y eso implica con los valores, los criterios, los principios, las actitudes, los deseos, los gustos de Dios. Tú piensas como piensan los hombres, no como piensa Dios. El pensar de Dios es otra vida, es una vida diferente. Hemos comenzado este camino viendo que nuestro verdadero ser es ser hijos del Padre. Tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto. Y luego hemos tenido una primera experiencia de contemplación para descansar en la mirada de ese Padre que nos mira con amor, nos embellece, nos alegra, nos protege y nos bendice. Y ese descubrimiento de esta tarde significaba lo siguiente, que de parte de Dios, lo que corresponde a Él, la parte de responsabilidad que Él tiene en que nosotros seamos verdaderamente sus hijos, ya está dada. Dios, por su parte, ya ha puesto todo lo que necesitamos. De ahora en adelante, la pregunta es, ¿y qué haces tú? Falta la parte tuya. Dios ya puso su amor y su mirada de amor que te ama, mirada de amor que te embellece y te ennoblece, mirada de amor que te da alegría y siembra en ti un profundo e intenso gozo, mirada de amor que te protege, te renueva y quiere hacer de ti una nueva manera de vivir. Mirada de amor que además se convierte en palabra nueva, palabra de vida, palabra con la que Dios te bendice y te levanta, planteándote que debe haber un nuevo nacimiento, nacer a una nueva manera de vivir. Pero de ahora en adelante hay una parte que depende del ser humano. Dios oferta. ¿La aceptas o no la aceptas? Dios es una mano tendida, ¿la tomas o la rechazas? Dios es un proyecto de camino al que tú puedes decir que no. Agar, la esclava de Sarai, andando por el desierto. Dios le sale al encuentro en el desierto junto a la fuente del sur. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y le dice, regresa a tu señora y sométete a ella, haré de ti un gran pueblo. Mira, estás encinta y vas a tener un niño y le darás por nombre Ismael, que quiere decir el Señor te ha escuchado en su aflicción. ¿Y saben qué hizo Agar? Obedeció. ¿No les parece impresionante? Porque Agar se puede quedar muriéndose en el desierto. Los amargados siempre han existido. Y a los seres humanos nos fascina la autocompasión. Y Agar se puede quedar en el desierto sintiendo lástima de sí misma. Porque justo a mí me tocó ser yo. Porque me tocó ser esclava. Porque me tocó esta suerte tan horrible. Y se puede quedar en el desierto y puede andar otro camino. Y puede matar el niño que lleva en su vientre. ¿Para qué nacer un Ismael? Cuando podemos librar al mundo de un Ismael. Y también podemos librarlo de una Agar. Hay una oferta de Dios. Vuelve, sométete, haré de ti un gran pueblo. Esa es la oferta. La oferta de un niño que redima sus lágrimas. La oferta de un niño libre que redima su esclavitud. Pero esa oferta se puede aceptar o se puede negar. De ahí en adelante es lo que nos toca a nosotros. En esta parte que comenzamos en este momento de los retiros, viene la parte que nos toca a nosotros. Yo les voy a mostrar al Hijo de Dios en tres grandes actitudes, las tres grandes y profundas actitudes que caracterizan la manera de vivir de Jesús. La vida de Jesús se puede sintetizar en estas tres grandes actitudes. Y van a ver cómo estas tres grandes actitudes no son como piensan los hombres. Para poder entrar en estas actitudes hay que cambiar el chip.
Mientras sigas viendo la vida con los ojos con los que los hombres ven la vida, no entiendes nada. Por eso lo que hace muchísima gente en la experiencia de Dios es agarrar de Dios lo que les gusta, pero no agarrar lo que no gusta. Entonces se cogen pedacitos de Dios. Se coge de Dios la frase tierna, pero no la exigente. Se lee el Evangelio expulgándolo. Nos quedamos con las frases que calman la conciencia y que nos dan palmaditas en la espalda. Y quitamos aquellas otras en las que el Señor nos dice que esto es difícil y es un camino abnegado. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto. Esto no es fácil. En estos días estamos en los domingos haciendo la lectura continuada del Evangelio de Lucas. Mañana, cuando celebremos la Eucaristía Dominical, nos encontraremos de nuevo con un texto del Evangelio de Lucas. Hace 8 días el capítulo 15, mañana el capítulo 16. Porque vamos haciendo esa lectura progresiva del bellísimo Evangelio de Lucas. Y si ustedes se devuelven más o menos a mediados del mes de junio, cuando volvimos a empezar los que llamamos en la iglesia los domingos del tiempo de ordinario, ustedes verán que comenzamos con un texto que decía más o menos lo siguiente. En aquel tiempo Jesús tomó la determinación de subir a Jerusalén. Y lo seguía mucha gente. Entonces uno de entre el gentío le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él respondió, déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, déjame ir primero a despedirme de mi familia. Y el Señor le respondió, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no va para el reino de Dios. ¿No les parece un poco extraño que Jesús arranca una subida a Jerusalén, que lo va siguiendo un montón de gente y las primeras respuestas son tajantes, son duras, son como para aburrir? Y sí, son para aburrir. Es para que se gente del grupo, porque hay mucho colado, hay mucho novelero. El novelero de la época son los que suben a Jerusalén porque creen que cuando suban a Jerusalén se va a manifestar un Mesías vencedor. Tú piensas como piensan los hombres. Son los que creen que van en el bus del éxito, del triunfo. ¿Cómo será que en el camino va a salir la mamá de los Zebedeos y le va a pedir que le nombre a uno de los niños vicepresidente y al otro ministro del Interior? Pues que el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una mamá lagarta, ya existían en esa época, para que ustedes vean, lagarteándole puesto a los muchachos. Y verán a los apóstoles celebrando la cena con Jesús. A Jesús se le está partiendo el alma y los apóstoles están peleando por quién es el más importante. No entienden nada esta gente. Cree que van a subir para sentarse en tronos y juzgar a las tribus de Israel. Creen que es una caminata, que al final de la caminata va a haber una coronación, va a haber un rey, va a haber un triunfo, va a haber grandeza, va a haber importancia. Y Jesús les dice, no, no es así. Este es un camino difícil. Es un camino tan difícil que no hay dónde reclinar la cabeza. Es un camino tan difícil que no hay tiempo de quedarnos a enterrar muertos. Ya hay que empezar a anunciar la palabra. Es un camino tan difícil que no nos podemos quedar atados al pasado, sino que se pone la mano en el arado y se echa hacia adelante. Y el que no sea capaz de esa valentía no puede caminar conmigo. Nada más hace algunos domingos nos decía todos los sacrificios que tiene que hacer el discípulo. Y eche cálculos a ver si usted es capaz. Que no le pase como aquel que empezó a construir una torre y no la terminó. Que no le pase como a un rey que sin tener tropas suficientes estaba dispuesto a enfrentarse con un ejército más grande que el de él. Echa
¿De qué eres capaz? Por eso hay una parte de nuestra fe que es la oferta que Dios nos hace, y esa oferta es cierta, es lo que hemos vivido esta tarde. Esa oferta disfrútenla. La mirada de Dios jamás va a cambiar. La mirada de Dios jamás va a ser juicio. La mirada de Dios jamás va a ser condena. Siempre va a ser igual. Va a ser amor, va a ser aceptación, va a ser belleza y hermoseamiento. Porque yéndonos mirando con sola su figura, vestidos nos deja siempre de su hermosura. La mirada de Dios siempre será alegría, y la mirada de Dios siempre será protección, y siempre su palabra será una palabra de bendición para nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir, para vivir otro vivir, con unos valores que son muy diferentes a los valores oficiales e imperantes. Todo lo que voy a decir hoy y mañana, en la mañana y en la tarde, suena horrible en el mundo actual. Horrible. Produce risa, molestia, desconcierto, porque es totalmente a contravía de lo que nuestro mundo pregona, dice, insiste y cree que es valioso. Va totalmente a contravía incluso de lo que uno, con la mejor de las intenciones, enseña a sus hijos. Con la mejor de las intenciones. Fíjense que parto de eso. Y sin embargo, los valores de Jesús son distintos. Tendríamos que educar a nuestros hijos muy diferentemente si nos creyéramos todo esto. Porque los valores del Señor son otros valores. La humanidad del Señor es otra humanidad, y la forma de vivir del Señor es otra forma de vivir. Lo tomas o lo dejas, no hay obligación de nada. Es una oferta, es una mano tendida. La puedes aceptar, o Agar, si quieres, te puedes quedar en el desierto a morirte. Es tu decisión. Dios nunca obliga. Dios siempre es libertad. Es más, es el único que realmente se cree la libertad. Porque esta asquerosa sociedad que vive hablando de libertad no hace sino presionarnos por todas partes para que hagamos lo que ella hace y pensemos como ella piensa. Nunca se ha creído el cuento de la libertad. Eso es cuento chino. Y si no, miren a los muchachos de hoy en día. ¿Se han dado cuenta que todos los rebeldes son igualitos? Todos los rebeldes hablan igualito, se visten igualito, oyen igualito, tienen los mismos ademanes igualito, piensan igualito. Qué raro. ¿De dónde habrán salido tan igualitos los que creen que son distintos? Porque son producidos en masa, con lavado de cerebro incluido por el mundo en el que viven. Y ahí sí nadie habla de libertad. Y los valores que nos machacan una y otra vez a través de los medios de comunicación. Y pobre del que no piense así. Pobre del que no tenga estos valores. Pobre del que no los viva. Más le valdría no vivir. Ese es el miedo terrible que tienen los muchachos hoy en día. ¿Quién se atreve a llegar a un salón de clase, de un colegio o de una universidad con unos valores distintos? Hay que tener mucho coraje para eso. Porque lo que está de moda es ser mediocres, lo que está de moda es ser poco honorable, lo que está de moda es la hipocresía, lo que está de moda es ser maloso, lo que está de moda es aprovecharnos los unos de los otros, lo que está de moda es tener mirada fatal, es tener una visión negativa de la vida. Eso es lo que está de moda, eso es lo que se ve bien. Lo que está de moda es parquelleras. ¿Qué muchacho tiene la berraquera de un viernes en la noche quedarse a rezar con sus amigos en un santuario para que en la noche Dios los ilumine con oración? Se mueren de risa de ellos. ¿Y quién sobrevive después de un tratamiento de los demás? Ah, sí, pero es la sociedad de la libertad. Y yo creo que uno tiene derecho a pensar libremente. Usted nunca ha pensado libremente. Siempre ha dicho lo que le dijeron que diga.
Lo que usted llama sus gustos fueron los gustos que le dijeron que tenía que tener. Usted no se viste como le nace, usted se viste como le dijeron que le tiene que nacer. No es muy raro que todo el mundo le nazca lo mismo. Pues a los muchachos les dio a todos porque a todos les nació que el pantalón iba a ir mostrando los boxers. No, son copias al carbón. ¿Dónde está la libertad? Fotocopiados. ¿Y quién se atreve a ser distinto? ¿Quién se sube los pantalones? Para que a uno le digan zanahorio, negro, bobito, ridículo. ¿Quién quiere ser el raro, el distinto, el diferente, el señalado, el rechazado? ¿Quién quiere ser? Y sin embargo, esa es la propuesta de Cristo. ¿Dónde están los que se atreven a ser diferentes? Puedes elegir ser hijo del mundo o ser hijo de Dios. Es tu decisión. Dios simplemente hace la oferta. Lo que tú decidas es tu vida y es tu problema. Al final del camino, ¿habrá vida o no habrá vida? No depende de una decisión de Dios, depende de lo que tú elegiste. Primera característica, la pobreza. Esto es impresionante, pelados. La pobreza. ¿Cuál es la clave de la pobreza del Hijo amado? La clave de la pobreza del Hijo amado es lo siguiente: el misterio de la kenosis. Kenosis es una palabra griega muy hermosa que aparece en el texto de Filipenses que yo proclamé al comienzo de esta charla. La palabra kenosis, muy difícil de traducir al castellano, significa más o menos lo siguiente. Significa despojamiento, significa abajamiento, significa anonadamiento. Es decir, significa despojarse, abajarse, hacerse nada. Fíjense lo que nos dice San Pablo. San Pablo lo dice en el marco de una instrucción para la vida comunitaria, que también es válida para la vida familiar. Ustedes quieren que la vida en sus familias funcione, que ustedes vivan bien rico en familia. Miren la recomendación que les da San Pablo a ver si les suena. Hermanos, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría. Paro ahí un momentico. ¿Se dieron cuenta de la introducción? La introducción es muy solemne. San Pablo nos está diciendo las razones por las cuales ojalá le hagamos caso a lo que nos va a decir. Si hay una exhortación en el nombre de Cristo, traducción, si para ustedes es importante Jesucristo, o sea, si ustedes se sienten inspirados por Cristo, si ustedes tienen un estímulo de amor, es decir, si a ustedes los mueve el amor verdadero, si tienen comunión en el Espíritu, si ustedes dejan que su vida la mueva el Espíritu Santo, si tienen entrañas de misericordia, háganme feliz, colmen mi alegría. Es el maestro que está hablando a sus discípulos. Háganme feliz, háganme caso. Entonces miren cómo hay que vivir. Tengan un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y busquen todos lo mismo. Primera cosa rara. ¿Y por qué digo primera cosa rara? Porque hoy en día está de moda que cada uno busca algo distinto. Si algo está rompiendo las familias hoy en día, es que una familia tiene 5 intereses distintos. El papá quiere unas cosas, la mamá quiere otras, el hijo adolescente otras, la hija adolescente otras y el muchacho chiquito otras, y no se ponen de acuerdo.
Aquello de buscar el bien común, eso es del pasado. Hoy en día todos nos llenamos la bocota diciendo, yo tengo derecho a. Y primero lo que yo deseo, primero mis intereses, primero lo que a mí me conviene, primero lo que yo quiero, después de mí el diluvio, la casa, mis papás, mis hijos, mi realidad, mi familia, segunda, primero yo. Por hoy las casas, lo que llamamos familia, son 5 individuos viviendo debajo de un mismo techo, cada uno jalando para su propio lado. Por eso la mayoría de las familias ya ni siquiera se juntan para comer. La familia de antes se reunía alrededor de la mesa, como una familia. Ahora el señor llega tarde, le guardan ahí comida en el microondas para que quede caliente. La hija se está cuidando, entonces se come una manzana y una pera en la pieza, chateando. Universitario comió pizza con los amigos. Al niño le hicieron un huevito con un cafecito a las 7:30, hizo tareas y se acostó. Y la mamá, yo de noche no como. Ponga pues de acuerdo, es más fácil filar 20 micos para una foto. Fílelos para el fin de semana. Que vamos a ir a la casa de la abuelita, el muchacho estira trompa, la muchacha no le gusta, el peladito dice, ay, qué mamera, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién está pensando en el bien común? La clave de la vida cristiana, la clave de una comunidad y la clave de una familia. Tengan el mismo sentir, sientan lo mismo. Un mismo amor. Amen lo mismo, un mismo ánimo, muévanse por lo mismo y busquen todos lo mismo. Y ustedes, esto lo coge alguien así, posmoderno, ok, crítico, y te va a decir, ¿y por qué tenemos que pensar lo mismo? A mí me parece que uno tiene derecho a pensar, ¿ves? Ya no entendiste. Tú piensas como piensan los hombres, tranquilo. Están abiertas las inscripciones en el mundo de la humanidad. Esta es una propuesta, no le gustó, ofrezco. No le estamos rogando a nadie, aquí no le ruega a nadie. Es una oferta extendida. Agar, si querés te puedes quedar en el desierto. No hay ningún problema. ¿Te gustó el desierto? Come desierto. No pasa nada. Esto no es para convencer a nadie, esto es una oferta. La toma o la deja. Pero esa es la manera como piensa el mundo. No tenemos que tener un animismo, tenemos que ser más raros que un perro a cuadros, cada uno tiene que ir por su lado, al gusto de cada uno, al capricho de cada uno, a las ideas de cada uno hay que hacerles un altar, hay que respetar a todo el mundo, hay que ser tolerantes con cuanta bobada la gente dice. Si hoy en día apareciera alguien que dice que la tierra es plana, hay que respetarle la idea. Porque todo el mundo tiene derecho a pensar como le nazca. Con esa teoría nunca hubiéramos descubierto que es redondo. Porque hoy en día todos lo respetamos, a todo el mundo le llevamos la razón como los locos. Los papás de hoy no tienen el valor de decirle a su hijo, estás equivocado. Papi, yo tengo derecho. No, no tiene derecho. Uno no tiene derecho a pensar equivocado. A lo que usted tiene derecho es a buscar la verdad. A eso tiene derecho. Pero usted no tiene derecho a llamar verdad una mentira. Pero los papás de hoy no tenemos calzones. Si mi hijo, como usted quiera, como usted le parezca. Cuando tenga que ir a sacar un drogo del último cartucho de Medellín, no pregunte quién tuvo la culpa, mírese al espejo. Usted lo fabricó, le dio la razón como los locos. No tenemos valor para ser distintos. Este es el drama del hombre de hoy. Somos iguales que todos. Miren, esto sigue peor, esto se calentó el parche. Nada hagan por ambición. Si la gente mueve es por ambiciones. Si algo hace la gente es ambicionar. El otro día en un colegio importante del poblado, estaba dando una charla a los muchachos mayores.
Y hubo un momento que dije, ¿y qué es lo que sostiene la vida de ustedes cuando tienen problemas? Y una de las niñas me dijo, pues los sueños. ¿Y qué sueñas? Le pregunté. No, que uno siempre puede tener más, a mí no me falta nada, pero uno puede tener más. Y yo le dije, y qué pesar, mi hija. Usted lo único que aspira es tener más. Qué pesar. Usted no aspira a hacer más. Usted llena el estómago con las cosas que tiene. Va a comprar el último iPhone. Con eso ya llenó. Eso es ambición. Para eso, además, la niña no tiene la culpa, es que eso es lo que le enseñaron. Díganme, ¿en cuántos cuentos de hadas la heroína del cuento de hadas queda pobre? Hasta la Cenicienta queda viviendo en un palacio. Desde que éramos niños en la cuna nos dijeron que el objetivo de la vida es ser ricos. ¿En cuántas telenovelas la heroína queda pobre? Arranca pobre, ciega, abandonada, sorda, boba, muda, lo que sea, campesina, prostituta, vendedora de café, lo que sea. Pero después termina dirigiendo una corporación. Hasta empieza fea y termina dueña de la empresa. Porque, ¿y cuántas telenovelas nos hemos visto desde que éramos unos niños? Y en cada telenovela nos dieron la instrucción. El objetivo de la vida es arranque mal y termine bien. Pambelé lo decía de esta manera, es mejor ser rico que pobre. Nos formaron para ser ambiciosos. No nos cabe en la cabeza otra cosa que no sea la ambición. Triunfar es ser ambicioso. Tú eres muy chévere y muy cristiano y aquí estamos en retiros. Y si tu hijo de 16 o 17 años mañana te llega y te dice que se quiere ir de misionero al África, ¿qué? ¿Le decís que muy bien? ¿O le haces fuercecita? Y le decís que le pagaste ese colegio tan bueno, tan caro, tan bilingüe para que hiciera esa bobada. Es más, si no lo regañás y le decís que coja oficio, mínimo le vas a poner una cascarita. Hagamos una cosa, Manuel Augusto. Comiénceme carrera. Y si dentro de 2 años sigue sintiendo el llamado, ahí sí se va. ¿Y saben por qué uno le pone la cascarita? Porque uno sabe que en cuestión de unos meses se levanta una novia, se enreda en la universidad, se va para Palmaía con sus compañeros y se le muere el llamado que tenía dentro del corazón. Y uno lo sabe. ¿Y saben por qué uno pone esa cascarita? Porque uno es buen papá y quiere que su hijo triunfe. Y triunfar es tener plata. Ese lavadito de cerebro lo tenemos todos acá. Triunfar es tener plata. ¿Quién tiene el sueño de que su hijo sea un gran servidor de los demás? No, uno lo que aspira es que el hijo de uno viva bien. Apartamento en el poblado, carro para él, carro para la señora y carro para evadir el pico y placa. Colegio bilingüe con nombre de árbol. Para que el niño desde chiquito ya se codee con la gente importante. Fíjense que es todo lo contrario de lo que dice el Evangelio. Nada hagan por ambición, peor, se calienta más, ni por vanagloria, fama, nombre, prestigio, que me vean, que me aplaudan, que me reconozcan, ser alguien en la sociedad. Y uno como desea que la gente sea alguien y que tenga nombre y título, y uno quiere que el hijo de uno se destaque, y al colombiano promedio le fascinan las placas. A los retiros, el padre Juan Jaime Escobar, la vaca que más leche da en el potrero. Este edificio se hizo con donaciones de, esta obra la hizo el doctor tal. Este edificio lleva el nombre de no sé quién. Nos fascinan los aplausos humanos y los reconocimientos y nos sentimos felices cuando el hijo de uno, la hija de una, triunfa. ¿Quién sueña con que su hija sea la más humilde? Nada hagan por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Aquí está escondida la clave de la convivencia. Usted quiere vivir bueno, considere que los demás son más grandes que usted. ¿Te quieres llevar bien con tu papá y tu mamá? Considera que tu papá y tu mamá son más grandes que tú.
te quieres llevar bien con tu hijo y tu hija, considera que tu hija es más grande que tú. Y ponte en servicio. Ustedes me dirán, pero padre, ¿y cómo le ocurre? Les recuerdo, Él nos mostró esto y nos lo mostró clarito. Se quitó el manto, agarró una jarra, se ciñó una toalla y lavó los pies como un esclavo. Usted quiere construir familia, sea servidor. Esa es la clave. Y para ser servidor hay que ser humilde, renunciar a la ambición y renunciar a la vanagloria. Y te vuelves servidor de otros. Y entonces misteriosamente el mundo funciona. Pero como uno quiere ser importante, como uno quiere darse a conocer, como uno quiere que se me tenga en cuenta a mí, que aquí es lo importante como que vengo siendo yo, entonces claro, ¿qué es una familia? Un combate de egolatrías. Viendo a ver cada uno cómo prevalece por encima de los demás, cómo impone su criterio por encima del criterio de los demás, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. La clave para la vida en comunidad y para la vida en familia es no buscar lo que tú quieres, sino lo que quieren los otros. Lo voy a decir todavía más claro. No es buscar lo que a ti te conviene, sino lo que le conviene al hermano. En el amor de pareja, la clave del amor de pareja es que yo no busco lo que yo quiero o lo que yo necesito o lo que a mí me interesa, sino lo que tú quieres, lo que tú necesitas y lo que a ti te conviene, amor mío. Y evidentemente esa actitud en los dos, porque esa actitud muchas veces la pueden tener las mujeres. En cambio el hombre igual también piensa en su interés. Como aquello de todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. No, esa actitud tiene que estar en los dos. Y es así cuando funciona la pareja. Pero mientras la pareja es la lógica de yo tengo derecho a que tú me escuches, yo tengo derecho a que tú me cuides, yo tengo derecho a que tú seas tierno o tierna conmigo, que tú me toques, que tú me hagas sentir bien, que tú llenes mi soledad. Ah, no, hermano, usted no se consiguió a alguien a quien amar, se consiguió una sirvienta o un sirviente. Se nos trabaron los papeles. Miren la clave para vivir en familia, miren la clave para vivir en comunidad. Y esa clave para vivir en comunidad está inspirada en Cristo. Miren que les va a explicar a renglón seguido por qué hay que vivir así. Entre ustedes tengan los mismos sentimientos de Cristo. Un hijo de Dios cambia de sentimientos. Los sentimientos que manejamos la mayoría de los seres humanos son ambición, vanagloria, búsqueda de nuestro propio interés, hacernos los importantes. Esos son los sentimientos que normalmente tenemos los seres humanos. En cambio, los sentimientos de un hijo de Dios son estos: siendo de condición divina, no buscó el ser igual a Dios, al contrario, se despojó, kenosis, de sí mismo, tomó la condición de siervo, asumió semejanza humana, apareció en su porte como un hombre, se rebajó a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Se dieron cuenta que el himno te va narrando una caída? Siendo Dios, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se hizo esclavo, se hizo hombre, apareciendo en todo como un hombre, rebajándose a sí mismo hasta la muerte, y la peor de las muertes, una muerte de cruz. Y te dice San Pablo, así tiene que vivir un hijo de Dios. Así vive un cristiano. Despojándose, abajándose, haciéndose nada, anonadándose. Uno pasa la vida volviéndose alguien y resulta que encuentra con Jesús y le dice que tiene que volver nadie. Fíjese la volteada de lógica que le dan a uno. A uno que lo entrenaron para volverse importante y resulta que ahora hay que volverse humilde. A uno lo entrenaron para subir y resulta que era que bajar. Uno viendo a ver cómo escala y resulta que es a ver cómo desciende. La pobre gente ve la vida siempre de para arriba. Imagínense que en el año 1997
Yo trabajaba antes en la pastoral del colegio, dedicado a los niños y a las clases de filosofía y todo eso, y en el año 97 me nombraron a mí rector del Colegio Calasanz de Bogotá. El Colegio Calasanz de Bogotá es el buque insignia de la Armada, es el colegio primero de nosotros en Colombia, el más importante, hermosísimo, es muy lindo y tal. Entonces me pusieron de rector. A los ojos de la gente mejoró. En el año 2002, diciembre del 2002, me eligen superior provincial. Y entonces una de mis primeras decisiones es nombrar como rector del colegio a un laico, al profesor Armando Villamizar. Y en enero estaba yo en el Éxito haciendo mercado para la casa, cuando llegan unos papás: padre, ¿qué pasó? Y yo les digo: ¿qué pasó con qué? ¿Por qué lo quitaron de rector, padre? Y yo les dije: no, fue que me quitaron de rector, fue que mis hermanitos me eligieron de provincial y entonces pues tuve que pasar a asumir esa función. Ay, padre, pero ¿por qué lo degradaron? Y entonces yo les dije: no, es que eso no es degradar, eso es que no, que cada 4 años nosotros nos tenemos que reunir y elegimos el superior provincial. ¿Y ese señor quién es? No, pues es el jefe de todos nosotros en Colombia y Ecuador. De hecho, yo soy el que me quité a mí mismo de rector y nombré al profesor. Ah, entonces lo ascendieron. ¿Ven? Esa es la lógica de la gente intentando entender la vida de la iglesia. Malas noticias, pelados. En el año 2010, cuando tengamos un nuevo capítulo provincial, es muy posible que elijamos a otra persona. Y cuando elijamos a otra persona, yo puedo quedar simplemente dando clases de filosofía y religión en el colegio de Cúcuta. Uno en la comunidad religiosa puede pasar de ser el padre general de la orden, sucesor de San José de Calasanz, a barrer los salones de clase para que los niños vayan al otro día a clase. Eso, en los valores del mundo, no lo entiende nadie. Es esta historia, muchachos. Se llama abajamiento, despojo, hacerse nada. Uno cree que la vida es volverse importante. No, la clave de la vida es ser humilde. Ese es el valor, ese es el misterio que está acá. Ustedes ya cayeron en la cuenta de una cosa, de esto cayeron en cuenta los primeros cristianos y quedaron impresionados. Cristo eligió cómo nacer, porque eligió nacer pudiendo nacer rico. ¿No les parece muy raro? Para darnos ejemplo. Un ejemplo que no hemos podido copiar, porque nos morimos de ganas de ser ricos. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Ven el nombre? Todo por la plata. El programa de la verdad. Ir a desnudar vergüenzas, todo porque en el horizonte hay 100 millones de pesos. Gente que es incapaz de ir a un confesionario es capaz de hablar en horario AAA delante de todo el país y delante de los parientes con tal dinero. Qué impresionante el poder del dinero, porque lo que tiene aquí poder es el dinero. El dinero tiene un poder corruptor infinito. ¿Cuál es el precio tuyo? Seguro que no tiene precio. Yo una vez les decía a mis alumnos, ¿recuerdan la película? Les decía a los pelados, ¿recuerdan la película Propuesta Indecente? La película Propuesta Indecente, Robert Redford representa a un gran millonario que encuentra a un hombre varado económicamente en Las Vegas con su esposa bellísima y le dice: te doy $1 millón si me dejas acostar con tu esposa. El tipo al principio reacciona con molestia, pero después se queda pensando: $1 millón es $1 millón. Sale de todas las angustias económicas que tiene y al fin de cuentas no es sino una noche. Y yo les decía a los niños, esa película está inspirada en un caso histórico. Sir Bertrand Russell, que era un hombre muy sarcástico, muy irónico,
le presentaron una mujer muy bella del mundo, modelo o reina, no me acuerdo qué era, y ella se le presentó y él le dijo, te doy $10 si te acuestas conmigo. Y ella se indignó y él le dijo, no, no me entendiste, son $1000. Y ella se ruborizó y le dijo, ay, Sir Bertrand, ¿quién cree que soy yo? Y él le respondió, y yo le dije, me traicionó el subconsciente. Sir Bertrand, ¿quién cree que soy yo? Y él le respondió, el tipo de mujer que si subo el precio, cambia la respuesta. Y yo les decía, muchachos, no se escandalicen demasiado. ¿Cuál es el de ustedes? Si les ofrecen 10,000 pesos porque ustedes salgan algo feo, me imagino que agarrarán al tipo y lo sacarán a patadas. Pero si son 500,000, o una moto, o un viaje, o 2 millones, seguro que siempre vas a decir que no y te vas a indignar. Cuando lleguemos al valor adecuado, uno pensarás que al fin de cuentas, ¿qué más da? Que después de eso te bañas y te metes la plata al bolsillo. Por la plata baila el perro. Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Consiga plata, mijo, honestamente. Y si no puede, consiga plata, mijo. Al fin de cuentas, antioqueño no se vara. Es el lavado de cerebro que hemos recibido. Nosotros, los antioqueños, los emprendedores, los sobrados, los que hacemos negocio vendiendo paletas en el Polo Sur. Porque nos enseñaron que el más alto valor era la riqueza. Y educamos a nuestros hijos no para la pobreza, sino para la riqueza. Por eso los llenamos de bienes materiales y no les dejamos que se ganen nada con su propio esfuerzo. Cuando los niños de estrato 4, 5 y 6 salen a vacaciones, ¿les dejan hacer algo? Se tienen que ganar su comida, su ropa, qué sé yo, pintando el apartamento, aspirando el tapete, haciendo algo. ¿No es cierto que no? Pobrecitos los reyesitos, qué pesar con los emperadores de Persia. Hay que levantarles los cucos del suelo, hay que llevarlos casi en brazos al baño. Y por no hacer nada, porque no sirven para nada, porque ni siquiera son capaces de sacar excelente en el colegio, porque sacan aceptable. Y si les ponen deficiente, uno mismo va a poner problemas en el colegio para que el profesor arregle la nota y le regale el año al niño. No sea que el pobre niño se traumatice, qué pesar. Los estamos formando para que sean emperadores, tiranos, que el mundo está a su servicio. Y él, que pudo haber nacido en el estrato 11, nació en el estrato 0. ¿No les parece muy raro? ¿Y a cuál de nuestros niños les enseñamos? Ahora aprenda a ser pobre. Qué distinto es ser hijo de Dios. ¿Cuál es el peligro con la pobreza? El peligro con la pobreza es que creamos que es meramente económica. Ese es el gran peligro con la pobreza. Que creamos que la pobreza es simplemente no tener cosas y que con eso ya cumplimos nuestra cuota de pobreza. No tener cosas. Y entonces la gente incluso normalmente suele decir, ay, es que tan pobre y mira el carro, es que el carro no me hace pobre ni me hace rico, ¿es para qué uso el carro? Porque un carro puede ser la respuesta a una necesidad, ese no es el problema. La pobreza es una realidad interior que se manifiesta exteriormente, pero fundamentalmente para arrancar es una vivencia interior. Por lo tanto, el peligro con la pobreza es creer que es simplemente quitar cosas, vender esto, lo otro, como esas locuras místicas que les dan a veces a los pelados. Fueron a 2 retiros seguidos y cuando llegan a la casa regalan toda la ropa. Un año después la vuelven a siguiendo toda y mejor. ¿Por qué? Porque fue flor de un día, fue arranque.
Eso es simplemente misticismo, romanticismo craso. Ese no es el problema. Esa es la parte fácil de la pobreza. La parte fácil de la pobreza es quitarme este saco y dártelo. Al fin de cuentas, dentro de un mes me compro uno mejor. La parte difícil de la pobreza es que aquí adentro viva un pobre. Esa es la parte verdaderamente difícil. Y para que aquí adentro viva un pobre se necesita despojo, abajamiento y anonadamiento. En el fondo una palabra de algo que hoy en día es dificilísimo de encontrar: humildad. ¿Por qué hay que ser pobre? Porque a estas alturas uno se queda diciendo, bueno, ¿y por qué nos figuró pues? Nos habían preparado toda la vida para el tener y ahora resulta que es no. Ahora resulta que es el despojo, el abajamiento, el anonadamiento y la humildad. ¿Por qué hay que ser pobre? ¿Cuál es la razón de la pobreza? Miren, Cristo es pobre. Cristo es pobre. Y por eso nosotros somos llamados a ser pobres. O sea, la razón para ser pobres es que Cristo es pobre. La vida cristiana es una imitación de Cristo. Esa es la vida cristiana. Por favor, muchachos, no pierdan esa perspectiva. La vida cristiana no es cumplir unas normitas y ser buenas personas. Ya me han oído esa frase. La vida cristiana es imitar a Cristo. Que mi vida se parezca a la de Cristo. San Pablo lo dice de una manera muy bella. Ya no vivo yo, es Cristo mismo quien vive en mí. Y mi vivir de hoy es un vivir para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es cambiar de manera de vivir y cambiar de manera de vivir para vivir cristomente. Cristomente. Como Cristo vive, como Cristo ama, con los valores de Cristo, con la forma de ser de Cristo. Por eso no somos pobres porque nazcamos pobres. De hecho, malas noticias, la gente que nace pobre no suele ser pobre. Me explico, están llenos de ambición y no ven la hora de salir de allá. Por eso no hay nadie más miserable que un pobre con plata. Porque el pobre con plata es más tirano, no siempre, pero es más tirano y más avaro y más malaclasudo que lo que podría ser un rico con plata. No, es que la pobreza no se da por nacimiento. Yo puedo vivir en el tugurio más tugurio, al lado de las corrientes más tenebrosas, y tener aquí adentro en mi corazón un hombre ambicioso, lleno de deseo, de ganas de agarrar, de poseer, de utilizar, de consumir. Carlos Marx, y el camino que Carlos Marx abre, nos plantea los intereses de clase del lumpenproletariado, es decir, de la parte más baja de la sociedad, coinciden con los intereses de clase de la clase dominante. Camisas de marca, ropa de marca, tenis de marca. ¿Ven que la pobreza no la ha dado usted? La pobreza es una cuestión de acá, de corazón. No se es pobre por el lugar donde se nace. No se es pobre ni siquiera porque la pobreza funcione. El Evangelio no te dice que la pobreza haga que funcionen las cosas mejor. Todo lo contrario, si Jesús hubiera tenido plata, a lo mejor se hubiera salvado de la cruz. Como mínimo le pasa una platica y por debajo de la mesa a Pilato. Toma, hombre, Pilato, para que te vayas de vacaciones para la isla de Capri. Yo te veo a vos muy varado, hermano, o estás aquí muy asado. Toma, hermano. Y además hubiera contratado unos guardaespaldas mejor que los 12 papanatas que tenía. Unos manes que rajaron pues a la primera. En cambio, usted imaginan unos manes bien encarados, unos icarios bien entrenados ahí. ¿Qué pasó con el maestro parce? Y hubiera funcionado mejor ser rico. No, la pobreza no es porque la pobreza funcione, ni porque la pobreza te facilita la vida. No, la única razón para ser pobres, pelado, la única razón para ser pobres es que Cristo es pobre.
Y la vida del Hijo amado del Padre es una vida de imitación. Pero uno se hace la pregunta, ¿y por qué Cristo es pobre? Y Cristo es pobre porque Dios Padre es pobre. ¿Habían caído ustedes en la cuenta de que Dios es pobre? Siempre nos hemos imaginado a Dios rico, por eso le pedimos plata. Malas noticias, nos pegamos de un avión fallando. Dios no puede dar riqueza, si quieres te da pobreza, esa sí te la puede dar. La riqueza la da el mundo, con las leyes del mundo, al estilo del mundo, rebajándote lo que te tengas que rebajar para conseguir la plata, todo por la plata. Recuerde que esas son las leyes del mundo, lo que sea por plata. Dios no puede dar eso porque Dios es pobre. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué Dios es pobre? Y yo les respondo, Dios es pobre, hoy lo leyeron, Dios es pobre porque Dios es amor. Y el amor nada posee. Es la clave del amor. La clave del amor es que no agarra nada y lo hace suyo, suyo, suyo de mí. ¿Se han dado cuenta que lo típico del amor de madre es que casi nunca tiene nada, nada, nada de ella? Frase típica de mamá, a mí no me regalen nada. Yo ya tengo de todo. Ay, yo lo único que les pido es vengan al almuercito. Y llegan al almuercito y la mejor presa para el papá, la que sigue para el hijo, la otra para la hija, la otra el tapadito para que le lleve al nieto que no llegó. Y ella comió una alita de este tamaño. Ven, ese es el amor, muchachos, que eso ya está inventado. Y cuando uno no funciona así, cuando uno piensa primero en mi beneficio, entonces se rompe el amor. Y eso es lo que pasa cuando el marido piensa primero en él y en lo que le conviene. Termina ofendiendo a la mujer que ama, porque la mujer que ama termina sintiéndose una pieza de ajedrez. Tú no me amas a mí, tú amas más tus ventajas, tus conveniencias, tus caprichos, tus gustos. Tu verdadero amor eres tú, no yo. Que la clave del amor es la capacidad de hacer sacrificios por el otro. Esa es la clave del amor. Hasta los peladitos jóvenes lo descubren por un instante en su vida. Por ese instante bellísimo cuando están conquistando a la niña de sus amores. Y para poderle comprar un regalito el día del amor y la amistad, llevan mes y medio sin tomar merienda en el colegio para conseguir el regalito para ella. Porque han comprendido que amar implica perder. Que a lo mejor tiene que ir a llevar el iPod donde tenía su mejor musiquita para vendérselo a un amigo por una platica, para poder conseguir y darle el regalo que ella quería. Eso es desprenderse y eso es aprender a amar. Por desgracia después a uno se le olvidan esas lecciones. La lección de aquella Coca-Cola que comprábamos entre todos en el colegio y que a pico de botella nos tomábamos entre 5 amigos. Y dejábamos para que a cada uno le tocara un buen trago. Y nunca faltaba alguno que decía, vos tenés más sed, acabala. Así es el amor, muchachos. Y así es Dios. El amor nada posee. Por eso el amor, por definición, es pobre. Y como el amor, por definición, es pobre, Dios es pobre. Y como Dios es pobre, Cristo nació pobre para que conociéramos a Dios. No solo para dar ejemplo, sino para mostrarnos el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es la pobreza. Y nosotros somos pobres para parecernos a Él. La verdadera felicidad está ahí, les cuento. Ustedes dirán, lo estoy diciendo yo porque soy sacerdote, muy bien.
agarren un libro del doctor Miguel de Subiría sobre la felicidad y desde la psicología, sin nada de fe, les va a decir exactamente lo mismo. Y les va a decir que los niños de hoy de estrato 5 y 6 se están suicidando porque les enseñamos una felicidad llena de bienes materiales. Nos equivocamos, y lo está diciendo un psicólogo, y está hablando como psicólogo y como antropólogo, sin 5 centímetros de fe, pero parece ser que hace 20 siglos Jesús tenía razón, o como no nos da la gana de hacer caso. Porque es el lío, a mí nadie me va a enseñar a caminar, yo ya sé caminar, pero no te das cuenta que estás cojeando, bobo. ¿Cuál es la pasión? Miren, cada una de estas actitudes de Jesús nos libra de una pasión que hace un gran daño en la vida, de una pasión destructora de interioridad. ¿Cuál es la terrible pasión de la que nos libra, la pobreza? Hay 3 grandes pasiones que son impresionantemente violentas. Esas 3 grandes pasiones son la causa de las guerras, del odio, de la violencia, de la desunión, de la división entre los seres humanos. Y los seres humanos no hemos sido capaces de entender esta lección que nos libraría de todo eso. La pobreza nos libra de la primera gran pasión, una pasión muy violenta. De hecho, les cuento, todas las guerras de la historia de la humanidad se han peleado por esto. Codicia. Pregúntenle a Marx. La causa de las guerras no son las religiones, ni la libertad, ni la defensa de nuestro modo de vida, our way of life, que dice el señor Bush. No, plata. ¿No lo decía en estos días el anterior presidente del Tesoro de los Estados Unidos? La guerra de Irak se empezó por petróleo. ¿Ustedes creen que Estados Unidos hubiera montado una guerra por Albania, donde no hay ni papas? De hecho, a ver, ¿hizo algo Estados Unidos para evitar la matanza de los tutsis? Allá no había petróleo, negros, no más. Vean que descubran unos yacimientos de petróleo bien carnudos en el Putumayo, en el Caquetá, en el Baupés. Ave María, satélites, cuerpos élite, lo que sea, en par patadas acabamos con las FARC y a explotar petróleo. Mientras tanto, mientras sean unos pobres payasos los que están allá secuestrados, eso, que los lloren sus parientes, pero no amerita una guerra. Todas las guerras se han hecho por razones económicas. Pregúntenle a Carlos Marx, que algo de razón debía tener. La infraestructura, la estructura social que mueve los movimientos sociales, perdónenme la redundancia, es la estructura económica. La clave de los cambios en la historia de la humanidad ha sido el dinero. La gente se ha movido por hambre. Y la manera de solucionar el hambre es ir a conseguir bienes. Y para conseguir bienes tenés que invadir al otro que vive en una tierra mejor tuya, así de simple. Y ahí se arma una guerra. Y esa guerra se transmite hoy en día a todos los demás lugares. Vos tenés unos tenis que a mí me interesan, gonococo, bájate de esos pisos. Bájate de esos pisos, bájate de ese reloj, bájate de ese carro y tal. Me contaban ayer los muchachos de Televida una anécdota impresionante. La anécdota de un pobre curita de Bello que iba en su jeepcito, cuando llegan y lo encañonan y le dicen, vea padre, o se baja de ese carro o lo mandamos a encontrarse más rápido con el jefe suyo. Y el pobre hombre se bajó pálido, temblando. Claro, esa es la codicia. ¿Por qué roba? Por codicia. ¿Por qué hay corrupción? Por codicia. ¿Por qué se le mete dinero a la política? Por codicia. ¿Por qué se hace trampa en los contratos? Por codicia. ¿Por qué se le echa más arena al cemento? Por codicia. ¿Y por qué terminan cayendo después esas tribunas? Por codicia. ¿Por qué querías 50.000 pesos más o 50 millones más? ¿Por qué evadís un impuesto? Por codicia. ¿Por qué haces trampa? Por codicia. ¿Por qué compras contrabando? Por codicia. ¿Por qué sos sucio? ¿Por qué sos falso? Por codicia, para poderme quedar con algo.
porque es el gran valor de esta sociedad. Conseguir algo, mío, mío, mío de mí. Y cuidado, no estoy hablando únicamente de dinero. Mío, mío, mío de mí, mis cosas. Mío, mío, mío de mí, mi dinero. Mío, 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 mío de mí, mi fama, mi honra, mi orgullo, mi nombre. Mío, mío, mío de mí, mi gente. Tú eres mío. Tú eres mía. Me perteneces. Propiedad privada. Cerca electrificada, el perro muerde. Miren las peleas que tenemos a veces en los colegios. ¿Y qué peleas tenemos? Porque resulta que Ramírez de 10A le cayó a Nata, la que era mi novia. Pues hombre, a Nata, que era tu novia, ya no es. Sí, padre, pero no, es que yo todavía la quiero. ¿Y por qué le va a caer? Yo no voy a dejar. ¿Y usted quién es para no dejar? Si a él le gusta a la niña y a la niña le gusta a él, ¿usted qué pitos toca? No, es mía. Y como el perro que de árbol en árbol va marcando el territorio, el macho promedio, el macho alfa de la manada, le recuerda al otro macho que ella es mía y que usted no se puede meter con ella, que es mía. Los niños, incluso en la casa, mi mamá es mía y por eso el hermanito o la hermanita es mi rival. Y me enfrento con el hermanito o la hermanita que es mi rival. Y hay mamás que sienten celos de su hija, porque el papá quiere mucho a esa hija y esa hija quiere mucho al papá. Y a su propia hija la ven como una rival. Que la codicia no existe, pelados. La codicia de la importancia, la codicia de los altos puestos. La codicia de la grandeza, la codicia de tener a mi gente junto a mí. Y uno recurre a la estrategia que sea, con tal de que estés aquí conmigo y seas mío o mía. Y en el fondo, muchísimos de nuestros sufrimientos no son porque seamos desventurados, sino porque no sabemos soltar. Si supiéramos soltar, sufriríamos menos. Uno está aferrado a su nombre, aferrado a su fama, aferrado a sus bienes, aferrado a su cuarto de hora, aferrado a su importancia. Fíjense lo que sufre una persona mayor para darse cuenta que ya es hora de que dé un paso al costado y deje que otro siga su trabajo. No, sigue ahí aferrado y no se deja mover. Y la empresa de para atrás, todo porque el viejito no ha podido convencer. Señor, ya le figuró, usted no es la persona adecuada para llevar la empresa. Le tomamos una foto, quitamos el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús a usted, pero vaya de para la casa y déjenos trabajar. No, el man está aferrado porque es mi empresa y yo la hice y hasta le da lloradera. Uno no suelta, pelados, uno no suelta. Y la otra persona se quiere soltar porque no le hace bien mi amor y entonces yo aprieto más la mano. Y entonces esos amores tremendamente sufridos, amores llenos de celos, amores llenos de angustia, amores llenos de sufrimiento. ¿Cómo sufre la gente amando? No sé, me siento insegura. Es que con Carlos Alberto, no, tal. Y ¿sabes por qué sufres tanto? Porque crees que es una posesión. Si cayeras en la cuenta de que no lo posees, Carlos Alberto está contigo porque quiere. Y si no quiere, pues que se vaya. La gente cree que amar a alguien es decir frases como estas. Yo te amo tanto, que sin ti me moriría. Es todo lo contrario, eso es horrible. Porque eso significa decirle a la otra persona que no me puede ir porque no me mata. Todo lo contrario. Yo te amo tanto, que sin ti yo estaría súper bien. Suena rarísimo, ven que produce risa, porque es todo lo contrario de lo que pensamos. Y sin embargo, la frase es importantísima, porque le estoy diciendo a la otra persona que se puede ir, que no pasa nada, que no tiene la obligación de quedarse. El amor no se obliga. El amor es libre.
Tú estás conmigo porque quieres, no porque te toque, no por lástima, no porque qué pesar de Juan Jaime que de pronto se desespera. Estás conmigo porque quieres, mientras quieres, y cuando no estés, yo tendré que seguir adelante. Pero qué difícil es soltar. Nos cuesta soltar a los hijos. Entonces son esos hijos atrapados. Les hemos dado de todo para que él sea bien grande. Los colombianos somos expertos en educar mantenidos. Tienen 30 años y todavía no se van de la casa. Y no falta el que todavía le pide plata al papá. Descarado, hombre. Mijito, aquí están tus jugueticos y aquí está tu bicicletica y tus amiguitos pueden venir lo que quieras, pero ¿no crees que te has quedado mucho tiempo? Has durado más que un bombril. ¿Cuántos bombriles hay? No son capaces de irse. ¿Y saben por qué no se van? No se van porque es muy cómodo quedarse, pero también no se van porque no somos capaces de soltarlos. ¡Ay, la niña se va a casar! Pues claro, como vos cuando te casaste. ¿O qué? ¿O nos quedamos todos en la casa metidos en la cuna? Que nos traigan pues tetero a todos. Para no irnos de la casa para que la mamá pueda estar feliz. Agú, 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 ama, que lo teta. ¿O qué les parece si crecemos? Y si crecemos tenemos que tomar decisiones. Amar a alguien es dejarlo volar y hacer su vida. Que se van lejos, pues claro, evidente. Es que amar es dejar en libertad, pero no. Nosotros agarramos con correas de amor, con lazos de cariño, con trampas de ternura, atrapamos, no soltamos. ¿Saben cuál era la trampa que utilizaban los zulúes para cazar micos? En un árbol hueco, ponían en el fondo del árbol un poco de fruta y una pequeña abertura. Por la abertura el mico metía la mano y agarraba la fruta. Y cuando agarraba la fruta ya no le salía la mano por el hueco. Se podían demorar horas en ir a buscar al mico, que nunca se le ocurriría que para quedar libre lo único que tenía que hacer era abrir la mano. En esa misma trampa caemos todos los seres humanos. Agarramos y nunca soltamos. La clave de la libertad es el despojo, el abajamiento, el anonadamiento. Los que duermen en el suelo no se caen de la cama. Por último, pelaos. Ay, ve, me habían traído un tintico. Ahora no dormimos. Por último, pero no me entusiasmen, esto no significa que ya nos vamos. Sí, porque no falta, ay, qué rico. No, cálmate, ventarrón. Hasta el momento les eché carreta. Ahora les voy a mostrar esto en vivo y en directo. Les di, los voy a llevar a una contemplación para que ustedes vean a Jesús siendo pobre. ¿Dónde podemos ver a Jesús siendo pobre? En toda su vida, listo, en toda su vida. Pero yo los voy a invitar a mirar una etapa de la vida de Jesús en la que se ve muy bella su pobreza. Los relatos de la infancia. Esta noche los voy a poner a contemplar los relatos de Navidad. Y les voy a dar unas claves para que vean ante una nueva luz los relatos de la Navidad, los relatos de la infancia. Miren, pelaos. Antes de explicar lo de los relatos de la infancia, les voy a contar una clave para entender los evangelios. Los evangelios en ocasiones son difíciles de entender porque nos hicimos una imagen inadecuada de los evangelios. La imagen que nos hicimos de los evangelios fue la siguiente, que aquí está naciendo Jesús en un pesebre y aquí está Mateo tomando nota en una libretica para después pasarlo en limpio. Que aquí va Jesús montado en el burrito huyendo a Egipto y Mateo va detrás en un pony y sigue tomando nota para después escribirlo. Que aquí está Jesús en la montaña santa proclamando las bienaventuranzas y Mateo sigue aquí tomando nota, más despacito que me varó el kilométrico, parce. No, muchachos, los evangelios no se escribieron así. Miren, yo ya los introduje a esto
antes, para que no me vayan a perder la fe con lo que les voy a decir. Si esta es una línea de tiempo, Jesús nace acá, Jesús nace aproximadamente en el año más o menos, en el año 6 antes de Cristo, más o menos. La razón es la siguiente: no tenemos en ninguna parte el dato exacto del nacimiento de Jesús, pero sí tenemos el dato de la muerte de Herodes. Y Herodes muere en el año 4 antes de Cristo. Luego Jesús tiene que nacer antes de que se muera Herodes, ¿no? Entonces, por eso decimos más o menos en el año 6 debió haber nacido Jesús. Y la muerte de Jesús, con mucha certeza, no total, pero con mucha certeza, fue el año 30 de nuestra era. El día 14 del mes de Nisán, que era un viernes. El viernes 14 de Nisán. Eso lo calculamos porque calculamos cuando en los alrededores de ese año una Pascua cayó en viernes, y esa Pascua que cayó en viernes cayó el año 30. Pues muy bien, el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. En el año 80 a 85 se escriben Mateo y Lucas, y en el año 90 aproximadamente el Evangelio de Juan. Para que ustedes vean la gran distancia que hay entre los escritos y los hechos narrados en esos escritos. ¿Sí, mi negro? Sí, nunca falta, hermano, es que siempre está el que le pega al perrito, ¿qué vos? Pudo haber escrito todo su evangelio, además él tenía también sus apóstoles, pero él empezó a escribir. Se dice que en el año 90 y 30 son 110, y otros 20 de vida son 130, entonces ¿cuánto vivió Juan? Ten en cuenta que Juan no tiene que tener la misma edad de Jesús. No, Juan era más joven que Cristo. Exacto, entonces Juan pudo haber nacido por acá, y entonces Juan podía haber tenido 85 años, 90 años, no pasa nada. Entonces, no es necesario pensar en un Juan de 120 años. No es necesario. Sí. La tradición cristiana señala a Juan como el apóstol que vivió más años. Los otros murieron relativamente pronto. Pedro y Pablo mueren hacia el año 64 de nuestra era. Los primeros escritos del Nuevo Testamento están acá, en el año 50, en la década del 50, son las cartas de San Pablo, son los primeros escritos. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. ¿Por qué les estoy haciendo esta explicación? Para que me entiendan los relatos de la infancia. Y para que me entiendan cómo se escriben los evangelios, les voy a contar la diferencia entre dos narraciones distintas de un partido de fútbol. La primera es la narración de un partido de fútbol en directo, en vivo y en directo. Es el partido Colombia-Brasil que tendremos ahora en el mes de octubre, y aquí va la narración en directo. Vamos a comenzar la narración. Va llevando la pelota, dominándola por el sector izquierdo, va saliendo muy bien Colombia. Perea dominando la pelota, va pasando para Giovanni Hernández sacándose a uno, sacándose a dos, pasa para Chitiva Rey, señores. En verdad Colombia, Manuel, muy bien en todas sus cosas, mostrando una gran concentración en todo el campo. Tenemos a Brasil desconcertado y esto puede ir para cosas. Siga usted narrando. Minuto 20 del primer tiempo. Colombia está para cosas grandes. Colombia 0, Brasil 0. Pero señores, ya se huele el gol. Por la noche, en el canal institucional, a la 1 de la mañana, lo repite, pero ya va en diferido. Colombia perdió 4-0. Y aquí va la narración en diferido de esa misma jugada del partido. Aquí va la narración en diferido. ¿Cuál es la diferencia en diferido? Que ya sabemos el resultado. En la otra no sabíamos, entonces nos podíamos emocionar. Aquí va la narración en diferido. Ahí llevaba la pelota Perea pasando para Giovanni
En este momento Giovanni hacía una buena producción, el tiro a Chitiva se entraba a Rey y fue una de las buenas oportunidades que tenía Colombia. Sí, en verdad, Manuel, creíamos a esta altura del partido que Colombia estaba para cosas más grandes. Lastimosamente, el equipo no supo capitalizar las oportunidades y luego Brasil nos dio una demostración de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Saber el resultado. Por lo tanto, cuando se escriben los relatos de la infancia, los relatos de la infancia de Jesús, los relatos de la Navidad, se escriben cuando ya se sabe el desenlace, cuando ya se sabe que ese niño que nació era el Mesías, padeció, murió, resucitó y fue glorificado. Ya se sabe el resultado del partido. Y por eso, cuando Mateo y Lucas nos narran la infancia, porque son los únicos que narran la infancia, Marcos no narra infancia, Juan no narra infancia, cuando Mateo y Lucas nos narran la infancia, la narran sabiendo qué va a pasar. Y como la narran sabiendo qué va a pasar, adivinen cómo narran la infancia. Toman la cruz de Jesús y proyectan la sombra de esa cruz sobre la infancia de Cristo. Por eso los relatos de la infancia están atravesados por la cruz del Señor, porque ya saben que ese niño va a morir en una cruz, va a resucitar y va a ser el Salvador. Contaron la historia sabiendo de lo que se trataba. Nosotros tenemos un problema, que las celebraciones de la Navidad, que son muy lindas y que por favor no renunciemos a ellas, las celebraciones de la Navidad nos han teñido de magia, de bonito, de lindo, de hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay, ay! Como los relatos de la infancia, los villancicos le han puesto a esto tan lindo, y los zagales y zagalas y el tamborilero y los pastorcitos y Tutaina y Antón Tiruriru. Entonces uno lee esos relatos y le parecen muy lindos, muy hermosos, muy bellitos y muy de todo. Léanlos bien, son una tragedia. Lean bien el relato. Ese relato no está narrando una cosa cheveronga, está narrando que este niño desde el momento mismo que nace ya es rechazado. Desde el momento mismo de nacer está en peligro. Está narrando la tragedia del nacimiento de Jesús. Mateo narra un relato muy doloroso. Lucas narra un relato más positivo, pero donde también está en perspectiva, en el trasfondo, la sombra de la cruz. Miren, les voy a dejar a ustedes con esos relatos. En las hojitas que yo les voy a entregar van copiados los textos para que ustedes se los lean y vean a ese niño anonadado, abajado, desposado, que pudiendo haber nacido rico, nació pobre y perseguido y humilde, para mostrarte cómo es Dios. Y que toda la clave de la vida cristiana es enseñar a vivir como Él. Luego, la infancia de nuestros hijos debería parecerse a la infancia de Jesús y no a la infancia de Luis XV. Y nosotros estamos más bien educando a nuestros hijos como si fueran el hijo del zar de Rusia o Luis XV, cuando tendría que ser como el niño que nació en Belén, humilde, pequeño y sencillo. Estamos educando a nuestros hijos para la grandeza y no para la pequeñez. Léanse esos relatos de la Navidad y a partir de los relatos de la Navidad aprendan a educar pelados, aprendan a ser familia, porque las familias que funcionan son las que viven así. Así funcionó la familia de Nazaret. Les voy a dar 2 clavecitas, porque ojalá pues pudiera decir de todo, pero no me queda tiempo. No me queda tiempo, muchachos, sino de aquí nos salimos. Y yo quiero que ustedes, antes de que se acuesten, al menos le peguen una leidita a esos textos y se emocionen contemplando un Dios tan pobre.
un Dios tan pequeño, tan humilde, tan despojado, por amor a sus ovejas, por amor a nosotros. El amor a sus ovejas del cielo le hizo bajar. Pues los voy a dejar para que contemplen eso y les voy a dar dos claves. Una para leer Mateo y una clave para leer Lucas. Si ustedes se vieron la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, si se la vieron, si la soportaron, porque la película es dura, cruda y la gente se estremece demasiado. Les adelanto, les cuento una cosa, la película de Mel Gibson no necesariamente sucedió la pasión, pero es la interpretación artística que Mel Gibson desde su fe nos hizo, con muchas cosas muy históricas y otras que son propias de su espiritualidad, de él. Eso es normal, ¿no? Lo hago como para aclarar, para eso fue así, no sabemos porque no estuvimos allá. Muchos datos históricos y hay otras cosas que son parte del genio artístico de un director de cine. Pero si ustedes se vieron la película de Mel Gibson, se habrán dado cuenta que Mel Gibson hizo una cosa muy difícil, poner a los actores a hablar las lenguas que se hablaban en aquel entonces. Entonces, en todas las películas uno está acostumbrado a que Jesucristo habla inglés y además lo habla muy bien. I am the king. Pero el pobre Jesucristo, la verdad, nunca fue a un colegio con nombre de árbol y no sabía inglés. Jesucristo hablaba arameo y por lo tanto el Jesús de Mel Gibson habla arameo. Pilato habla latín. Se hablan las lenguas originales que se hablaban en la época. Y ustedes siempre que ven la película nunca la tienen en otro idioma distinto al idioma original de la época, con subtítulos para que tú puedas entender. Pues muy bien, de toda la película hay una frase que no tiene subtítulo, no está traducida esa frase. Pilato presenta a Jesús delante de la muchedumbre y la muchedumbre dice una frase que no se entiende porque es arameo. Y ustedes y nadie sabe hoy en día arameo. Entonces por eso la frase no se entiende y no sale la traducción. La traducción no salió porque la película corría el riesgo de ser torpedeada por los grupos sionistas judaicos de Estados Unidos, porque la película fue acusada de antijudía. ¿Cuál fue la frase que no se tradujo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa frase no es un invento del señor Mel Gibson, esa frase es un invento del evangelista Mateo. Lo que va a narrar Mateo es un drama, el drama de aquel que viene para salvar a su pueblo y es rechazado por su pueblo. Y al ser rechazado por su pueblo se condena a muerte, que su sangre caiga sobre nosotros. Por eso el relato de Mateo es tan duro. El relato de Mateo está lleno de dolor. ¿Quién narra la matanza de inocentes? Mateo. ¿Quién narra la huida a Egipto? Mateo. Y la matanza de inocentes hace referencia a una generación entera de niños hebreos muertos. Esa generación entera de niños hebreos muertos es imagen de la muerte espiritual de un pueblo que no recibe al Mesías. Esa es la afirmación de Mateo. Mateo nos narra el nacimiento del rechazado, del niño rechazado, muy rechazado. Es más, el nacimiento de Jesús es un nacimiento lleno de riesgos. ¿Se han dado cuenta? Mateo no nos narra anunciación. En Mateo anunciación. Mateo de una vez nos pone a María embarazada y a José pensando que ese muchachito es de otro hombre. Y José es un hombre diferente, porque la obligación de José, de lo que estoy diciendo, la obligación de José, según la ley judía, es denunciar a María por adúltera
para que sea llevada a las afueras del pueblo y apedreada hasta morir. Pero José ama tanto a María que decide rechazarla en secreto para protegerle la vida. Ya los papás de Jesús son raritos. Ya los papás de Jesús van a contravía. María, que está embarazada antes de vivir con José, y José, que en vez de denunciar a María, la rechaza en silencio. Y en sueños recibe un oráculo de que ese niño es de Dios. Y José creyó. ¿Quién de ustedes que encuentre la novia embarazada y tenga un sueñito de que ese niño es de Dios, cree el sueñito? ¿No les parece que María se salvó por los pelos? El gran protagonista de la infancia de Jesús en Mateo no es María, es José. Ese es el protagonista. El hombre bueno, dócil a la voluntad de Dios. Jesús va a ser presentado como el nuevo Moisés por Mateo, pero José es como una especie de Abraham, un hombre de la fe que se deja llevar por Dios y obedece en todo a Dios. Por eso Dios siempre se comunica con José: toma a tu mujer y al niño y vete a Egipto. Y cuando muere Herodes, toma a tu mujer y al niño y vuelve a Israel. Dios siempre habla con José. José es el patriarca del nuevo pueblo, ese nuevo pueblo que el nuevo Moisés trae a la tierra prometida. Pero ese nuevo Moisés, igual que el antiguo, va a ser rechazado por su propio pueblo. Por eso, en el Evangelio de Mateo no hay pastores. Lean bien y verán. En Mateo no hay pastores. No hay una alegría anunciada al pueblo de Israel, todo lo contrario. El pueblo de Israel se siente mal cuando se enteran del nacimiento de Jesús. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y con él Jerusalén entera. ¡Wow! Van a ser un rey. Esto es mala noticia. En cambio en Lucas es buena noticia, aquí es mala noticia. En el Evangelio de Mateo, ¿quiénes son los que van a ver al niño y adorarlo? Unos magos venidos de Oriente. Les traduzco: extranjeros. Mateo está peleando con los cristianos del año 80, que ya no son, los judeo-cristianos, es decir, los cristianos que procedían del judaísmo se han ido alejando de la iglesia, y la iglesia se está volviendo de gentiles, es decir, de paganos. El pueblo de Israel lo rechazó, en cambio los paganos lo acogieron. Por eso los que están de rodillas delante del niño son 3 magos extranjeros. No hay pastores, no hay adoración. El pueblo de Israel quiere matar a Jesús. En cambio los paganos lo adoran. Y último dato de Mateo. Lo primero que ustedes van a encontrar cuando leen la infancia de Mateo es la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares engendró a Esrom, Bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Urundanga, le hincha los pies. Cuando yo hablo de esto a sacerdotes, siempre les digo: no me digan pelados que el peor día de ustedes como sacerdotes no es el día en que les sale uno de estos 2 textos, o los marranos tirándose por un acantilado, o la genealogía de Jesús. Uno que predica de esta chorrera en hombres. Esto parece el directorio telefónico de la época. Parece uno como con un celular. Abraham, Isaac, Jacob, ¿dónde estará Jesús, hombre, para llamarlo? Y sin embargo, este relato es bellísimo. Miren lo que significa este relato. Aquí están todos los hombres importantes de Israel. Aquí está Abraham, el padre del pueblo. Aquí está Isaac, el hijo de la promesa. Aquí está Jacob, el del sueño de la escala puesta en tierra y que termina en el cielo. Aquí está el rey David, un rey según el corazón de Dios. Aquí está Salomón, el que pidió el corazón más sabio como nunca lo había antes y como nunca lo habría después. Aquí está Zorobabel, el que reconstruyó el templo después del exilio. Ay, claro, está José, el esposo de María.
están los grandes hombres de Israel. ¿Qué significa esta genealogía? Que Jesús es pariente de nuestra mejor historia, de nuestra historia más bella, de nuestra historia más hermosa, de nuestra historia de salvación. Más aún, es nuestro pariente. Pero hay una cosa muy rara en esta genealogía. En las genealogías judías, la sangre, la herencia la transmite únicamente el hombre, porque ellos no sabían que la mujer aportaba el 50% de información genética para un niño. Eso es un descubrimiento del siglo XIX, muchachos. Ellos no lo sabían, creían que la vida la transmitía el hombre. Por lo tanto, la genealogía es de hombres, pero aquí en esta genealogía están metidas unas mujeres. Judá engendró de Tamar a Farés y Sará. ¿Quién será Tamar? Una mujer muy sobrada, una mujer muy santa, muy buena. Tamar, para que Judá le hiciera el favorcito. Miren, Tamar estaba casada con un hijo de Judá. El hijo murió. Y en la cultura judía había una tradición, que si el hijo moría sin dejar descendencia, el pariente más cercano debía tener relaciones con la mujer para darle descendencia al difunto. Y Judá no quería cumplir ese compromiso. Tamar había ido, oiga, suegro, le toca a usted, hermano, darle descendencia a su hijo. Y él, ay, vení mañana, es que ahora no puedo y tal. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Tamar se disfrazó de prostituta. Se disfrazó de prostituta muy hermosa, se llenó de velos, llegó donde Judá, le dio traguito, lo emborrachó y se lo almorzó. Y al día siguiente le dijo, ¿qué me vas a pagar? Y él le dijo, te voy a dar una oveja. ¿Y dónde está la oveja? No, yo voy ahora y se la traigo. Ah, no, déjeme algo en prenda para que usted no me escape sin oveja. Bueno, te doy el bastón. Y ella agarró el bastón de Judá. Luego él fue, escogió una oveja y les dijo a los criados, llévensela a la prostituta que se hace en 3 fuentes. Y van los criados, preguntan por la prostituta del lugar y le dicen, no, aquí no hay ninguna prostituta, no sabemos de quién nos habla. Uy, eso se quedó en el misterio. Unos meses después le dicen, Tamar, tu nuera está esperando niño. Y él dice, ¿cómo así? Desgraciada, tráiganla para que la apedreen. Y cuando ella llega dice, el hombre que me hizo este niño me dio este bastón. Esa es la primera mujer que aparece acá. Vamos a ver si a la segunda le va mejor. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién es Rahab? Rahab era una puta que trabajaba en la ciudad de Jericó. Se los dije con la palabra exacta, perdónenme. Era eso, era la puta de Jericó, que les abrió casa a los exploradores judíos para que ellos fueran a conocer las defensas de la ciudad y poder asaltar la muralla. Y por eso fue a la única en Jericó que le perdonaron la vida. Tercera, Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién es Ruth? La nuera de Noemí, que se había casado con un hijo de Noemí y el niño murió, el hijo murió. Y ella se quedó a vivir con Noemí, su suegra, pero ella era extranjera, no era judía, era moabita. Tanto que Noemí le dijo, no tienes obligación de quedarte conmigo, tú eres extranjera, vuelve a tu casa y vuelve a tu tierra. Y ella dijo, a donde tú vayas yo iré. A donde tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y ella se queda al lado de Ruth y se acerca al pariente más cercano del hijo de Ruth, del hijo de Noemí, y le obliga a cumplir la ley del levirato, de darle descendencia al otro. Pero ella es una extranjera, una perra extranjera, porque así llamaban los judíos a los extranjeros. Y cuarta, David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Recuerdan que David vio a una mujer bañándose, la mandó traer, tuvo relaciones con ella, iban a ser un niño y para tapar
la embarrada, mandó matar, que pareciera un accidente, a Urías? ¿No les parece muy raro que son esas mujeres las que están en la genealogía? No pusieron a Jael, a Judith, grandes heroínas de la historia de Israel, ni a Débora, la jueza, sino que pusieron a estas mujeres. A mí me parece lógico. ¿Por qué? Me parece lógico porque Él vino para todos. Exacto. Lo que te está diciendo esta genealogía es que Jesús hace parte de nuestra historia completa. Esta historia completa es que Jesús es hermano de nuestra grandeza y de nuestro pecado, de nuestro sufrimiento, de nuestra prostitución. Y sin embargo hay otra mujer. Porque después de contarte todos estos hombres, todo este montón de hombres, miren cómo termina. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Es decir, todos estos hombres son distintos. Este muchachito no nació de hombres, nació de una mujer, la mujer nueva que cambia la historia. Y de bella es esta genealogía. La próxima vez no se asusten con este montón de nombres. Aquí está nuestra propia historia, aquí estamos nosotros, todos nosotros. Y está Lucas. El relato de Lucas. El relato de Lucas es más positivo. Primero que todo, la protagonista de Lucas es María. Y María es presentada como modelo, la gran discípula, la discípula por excelencia, la esclava del Señor que hace en todo la voluntad del Señor. Y en Lucas es un relato hermoso de un diálogo entre dos testamentos. El Antiguo Testamento es Isabel y Zacarías, viejos, ancianos y estériles. Y el Nuevo Testamento es María, joven, virgen, llena de vida. El Nuevo Testamento es juventud, el Viejo Testamento es esterilidad, pero esa esterilidad cuando tiene fe se transforma en vida, y cuando un testamento se encuentra frente al otro, el niño salta en el vientre de la vieja y la vieja se vuelve profeta. La escena de la visitación en Lucas es la escena del encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento. María va llena de la nueva alianza. Ella es el arca de la alianza que llega al encuentro con la vieja estéril, a quien le salta la criatura convirtiéndose en profetisa. Y entonces el nacimiento en Lucas es un nacimiento muy también trágico. Calculen ustedes, salir del pueblito de Nazaret, una mujer embarazada, y recorrer todo el curso del Jordán hasta subir a la montaña de Jerusalén e ir a Belén para registrarse en un censo. Así te lo narra Lucas. Una mujer con una larga caminada. Y les adelanto, quiten el burro. ¿Por qué? Porque el burro es de los ricos y ellos no son ricos. ¿Cómo sabemos que no son ricos? Por la ofrenda que presentan en el templo cuando van a presentar al niño. La gente pudiente presentaba una res, los pobres presentaban 2 pichones o 2 palomas. Y eso es lo que presentan José y María. No tienen nada en el mundo. Por eso el niño nace en una pesebrera. No digan en un pesebre, porque eso suena a una cosa bonita traída de Italia, con musguito. No, pesebrera. Y además pesebrera pobre, arrinconados. No las pesebreras acá que son mafiosescas, no. No, esas pesebreras, esas son de lujo. Esta es una cueva mal organizada. Y además Lucas el evangelio de Lucas es el gran evangelio de la Eucaristía. Es el gran evangelio donde todo sucede comiendo. Cuando el niño nace, el signo de donde se encuentra el niño es, y encontrarán un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Les traduzco en castellano, acostado en un comedero de animales. Ahí se los dejé en castellano. Traducción, este niño desde que nace es comida, es alimento de vida. Así se nos presenta desde el comienzo. Y se presenta con gozo. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David
les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y los ángeles cantan el gloria. También en el trasfondo hay cruz. No todo es alegría en el relato de Lucas. También en el trasfondo hay cruz. En el Evangelio de Lucas es importantísima la subida a Jerusalén. Hay 4 subidas a Jerusalén, 3 de Jesús y una de la Iglesia Apostólica. La primera subida a Jerusalén es la subida para presentar el niño. La segunda subida a Jerusalén es cuando el niño tiene 12 años y se pierde. Y la tercera subida a Jerusalén es cuando sube para celebrar la Pascua con sus discípulos. Y si ustedes se fijan bien, cada vez que ese niño sube a Jerusalén hay sufrimiento. Este niño está puesto para ser una bandera discutida. Por él muchos caerán y muchos se levantarán en Israel, y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. ¿Ven lo que cuesta subir a Jerusalén? María había subido con un niño que era el niño de sus amores, y le acaban de decir que es el niño de sus dolores. Cuando el niño cumple 12 años, la mayoría de edad, cuando el niño se hace un hombre, sube a Jerusalén y se revela su vocación. ¿Cuál es la vocación de él? Perderse en Jerusalén y ser encontrado a los 3 días. Es toda una imagen. Fíjense bien, el texto está calcado sobre el desenlace de la vida de Jesús. Cuando Jesús suba, cuando sea mayor, va a morir en Jerusalén, se pierde y al tercer día resucita. Ahora que llega la mayoría de edad, sube a Jerusalén, se pierde y al tercer día lo encuentran. Lo que se nos reveló en el Evangelio fue algo muy hermoso. Los relatos de la infancia nos revelan una de las grandes verdades del ser de Jesucristo. Jesucristo se encarnó haciéndose niño y niño pobre, y permaneció siempre siendo niño, permaneció siempre en esa pequeñez. Por eso él siempre llamó a su papá como lo llamaban los niños, Abba. Jesús es un niño y su amor inocente es el amor inocente de un niño. De hecho, hasta la cruz se relacionó con su padre con la ingenuidad, la vulnerabilidad, la inofensividad y la sencillez de un niño. Cuando en el Evangelio Jesús nos invita a ser como niños, no hace otra cosa que invitarnos a ser como Él. Un niño pequeño ante su Padre, que también es pequeño. Es más, esa pequeñez y vulnerabilidad de Jesús es lo que permite que sea posible hacerle daño. Él no se protege, no sabe protegerse. No se protege porque es niño. Y no deja de amar con amor inocente, justamente porque es un niño pequeño. Y lo que colgó de una cruz tenía cuerpo de hombre, pero era un niño. Y por eso fue tan fácil destruirlo, porque era nada más un niño, solamente un niño. Este año estuve de visita una vez más, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir varias veces, en la ciudad de Nueva York. Y siempre que voy a Nueva York hay un sitio que me encanta visitar, la Catedral de San Patricio. Voy a la Catedral de San Patricio y allí me pego mis buenos ratos de oración. Y no me lo creerán, pero hay un lugar extraño donde yo hago oración. Ese lugar me lo encontré en una peregrinación en el año 2002, cuando iba de camino a Canadá para el encuentro con el Santo Padre. Yo pasaba por ahí, la vi y me quedé conmovido. Era una pietà. Y era una pietà bellísima, para mí más bella incluso que la de Miguel Ángel, que es hermosa. Pero para mí esta era muy bella porque María le tiene levantada la cara a Jesús y se miran a esta distancia, el rostro de él y el rostro de ella. Un rostro frente al otro rostro.
Y yo me hice esta pregunta: María, ¿qué le estás diciendo? Porque tú estás haciendo una pregunta, no me digas que no. Y encontré la respuesta en el Evangelio de Lucas. Y miren la respuesta tan impresionante a esa pregunta que yo le hacía a la Santísima Virgen María. Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a las fiestas según costumbre. Y cuando éstas terminaron, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que iba en la caravana, terminaron la primera jornada y se pusieron a buscarlo. Y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. A los 3 días lo encontraron por fin en el templo. María entonces le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Esa es la pregunta. Cuando al hijo de sus entrañas lo bajan de esa cruz, hecho un despojo, ella se le queda mirando y le pregunta: ¿por qué? Y él ya no puede contestar, pero si pudiera, hubiera dicho: ¿y por qué me buscaban? No sabían que yo tenía que hacer las cosas de mi Padre. Y las cosas de mi Padre son algo muy sencillo. Es simplemente morir de amor. Muchas gracias.